Ya, la C. En este caso sí, la respuesta correcta, chicos, sí es la C. Joseph Stalin. De ahí dice, según la ontología del materialismo dialéctico, ¿cuál es la relación causal entre la conciencia y el órgano cerebral? ¿Cuál es la respuesta aquí correcta, chicos? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos participando, chicos, para poder ir viendo. La X. Ya la C nos dicen, ya los demás la C, ya. Recuerden chicos que nosotros habíamos visto que el materialismo dialéctico, ¿qué pasa? Netamente se basa en la materia. Ya, y ¿cómo se llama? En esto del espíritu, él mencionaba que no existe porque solo es netamente un producto de quién, del el órgano llamado, chicos, cerebro, de la materia denominada cerebro. Ajá, por ende, si la respuesta correcta en este caso va a ser el literal C. Vamos con la 3. Dice, ¿cómo define esta corriente el proceso de evolución lineal y progresiva de la materia? ¿Cuál será aquí la respuesta correcta? Se define, chicos, el proceso lineal y progresiva de la materia. Ya la C también creo que nos dice. Ya la C. A ver, déjeme ver. Ya. En este caso, chicos, recuerden que no, en este caso, recuerden que nosotros habíamos mencionado que, claro, la materia, chicos, se evoluciona de manera lineal y por ende dice como un ascenso, chicos, jerárquico, donde el ser más reciente es por definición más completo y superior. Aquí, chicos, la respuesta correcta es la B. Aquí, dentro de la nomenclatura que ustedes tienen, nos dan un contraste con las células. Recuerden que decíamos las células, el átomo, perdón, se une y forma moléculas. La unión de moléculas se une y forman células. Y eso se convierte en algo superior y un poquito más complejo. Por ende, en este caso, la corriente defiende que la materia tiene una evolución lineal progresiva. ¿Por qué? Porque va con ese ascenso, chicos, jerárquico, en donde lo último que se da, el producto final, es el más complejo y el superior. Aquí tenemos, chicos, el fenómeno del salto cualitativo en el desarrollo dialéctico se explica mediante qué. Ya. ¿Cuál será aquí, chicos? Vamos participando para ir viendo. Ya la D. Ya. Ya recuerden, chicos, que ese salto cualitativo nos hablaba de ese, ¿cómo se llama? De esa lucha. Ya, recuerden, eso del materialismo aquí en este caso es la C. Aquí, chicos, el materialismo, déjenme ver, sí, sí, sí. El materialismo, en este caso, chicos, recuerden que decía Karl Marx que hay que tener esta dictadura del proletariado, levantamiento de las personas, causar revolución, ¿para qué? Venir a eliminar, pues, este sistema capitalista. Entonces, por ende, chicos, aquí dice la acumulación de cambios cuantitativos que generan una tensión, una lucha hasta que surge una nueva cualidad, que eso básicamente era esto del materialismo dialéctico. Y él lo daba a conocer, chicos, con esto de las clases sociales. Por eso decía que una sociedad donde hay clases sociales siempre va a haber una lucha, siempre va a haber un conflicto. Entonces, decía él, hay que eliminar eso de las clases sociales, eliminar la propiedad privada para que ya no existan conflictos y tener un netamente un sistema económico que él decía el comunismo, llegar a ese comunismo y ese comunismo ¿qué es? Esa nueva cualidad. Por ende, aquí en este caso, la respuesta correcta es la C. Respecto a la teología del universo, el materialismo dialéctico sostiene que, ¿qué sostiene, chicos, aquí? Ya la ve. ¿Ya? Sí, ajá, exactamente. Ajá, sí está muy bien. Las leyes universales actúan, chicos, de modo infalible, obligando a todo a evolucionar en un sentido determinado. Ajá, en este caso sí, es la B. Ya, muy bien.
Vamos aquí. ¿Cuál es la definición dialéctica de libertad para esta corriente del pensamiento? ¿Qué será? La B. Ya, ya, a ver, déjeme ver. Al libre albedrío, ya. Ya, aquí cuando dice desvinculado de cualquier determinación material, recuerden que ellos eran materialistas, entonces no puede haber esa desvinculación. Desde ahí ya no puede ser la B. En este caso, chicos, hace referencia, déjenme, por encima sobre leyes. En este caso, a ver, déjenme ver. Lo- Es esta de aquí, chicos, la conciencia, en este caso, del individuo sobre las leyes que lo determinan y lo rigen. Recuerden que habíamos mencionado que en este caso la sociedad tiene, chicos, su propia moral y por ende la sociedad, cada uno de ellos tiene esa libertad en elegir. Y habíamos visto esto también de la parte de la religión, que habíamos mencionado que un grupo utiliza la religión para eso y otro grupo utiliza la religión para otra cosa, que ya vamos a ir viendo con cada una de las preguntas. Vamos a la siguiente. Dice, en el esquema de Stalin para la lucha de clases sociales, ¿qué elemento cumple la función de síntesis? ¿Cuál era la La síntesis? D. ¿Ya? Ajá, exactamente, la D. Ajá, muy bien. Aquí, chicos, recuerden que era la sociedad sin clases sociales como una situación final. Recordemos, chicos, que nosotros hemos visto esto de la dialéctica, que la dialéctica, recuerden que decía de la tesis, decía quién, de la antitesis y decía de la síntesis. Ya, de la tesis habíamos mencionado esto de la lucha de clases sociales. Ya, sociales. La antítesis, en este caso nosotros habíamos mencionado la dictadura del proletariado, ¿ya? Dictadura, dictadura, pues en este caso del proletariado. Ya, y la síntesis, chicos, es la sociedad sin clases sociales. Entonces, eso, ajá, muy bien. Sociedad sin clases sociales. Ya, entonces, eso. Voy a poner sin clases, sin clases. Ya, eso, chicos. Por ende, sí, la síntesis es la sociedad sin clases como una situación final. Aquí dice, ¿cuál es el auténtico fundamento de la realidad humana y social según el postulado de las fuentes? Vamos a ver qué opciones nos coloca. Va, así estoy sin. Ya. Aquí, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿De dónde decía, chicos, No se ve que las opciones. no se ve? Aquí están las opciones. Estas son. La Déjeme, D. ya, déjeme bajarle la pregunta para que puedan ver la pregunta. Ya, ahí creo que está mejor. Aquí, ¿cuál es el auténtico fundamento de la realidad humana y social según los postulados de las fuentes? ¿Cuál será? La D. Ya, la D. Ya, a ver, déjeme ver. La B, profe, la B. La B. Ajá, sí, sí, la B. Las necesidades económicas del ser humano. Recuerden, chicos, que nosotros habíamos mencionado dentro del materialismo dialéctico que las necesidades que presenta el ser humano viene a desarrollar cambios. Debido a las necesidades, chicos, la materia va evolucionando. Como yo les había comentado, por ejemplo, el ser humano en algún punto de la vida tuvo la necesidad, yo qué sé, para comer, sentarse. Entonces se viene a desarrollar, chicos, la materia viene a evolucionar y así sucesivamente. Entonces, debido a las necesidades, en este caso económicas, se viene a dar esta relación chicos humana y social. Ajá. Muy bien, vamos con la 9. La afirmación, los hombres se moldean según la situación material de la sociedad, implica que, ¿cuál será? Si justamente estamos hablando que en la parte social
todo lo que viene, chicos, es a partir de las necesidades económicas. Y aquí igualmente nos hace referencia, los hombres se moldean según la situación material de la sociedad. Implica que todo pensamiento, deseo, es una consecuencia directa que de las necesidades económicas. Por ende, sí, la respuesta correcta va a ser la C. Aquí, ¿cuál es la finalidad última de adaptar la ideología materialista a la condición, chicos, del proletariado? La ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden, chicos, que el proletariado o esto del ¿Esa la C? ya, la C. Ok, ajá. Es la C en este caso. Recuerden, chicos, que esta ideología del materialismo dialéctico era que el proletariado haga esas revoluciones o esas peleas contra el capitalista para venir a destruir este sistema de explotación. ¿Mediante qué? La lucha de clases sociales. Recuerden que en este caso, a que hace referencia, chicos, al materialismo, ellos no estaban de acuerdo con este sistema económico que se llevaba a cabo, que era el capitalismo. Y ellos no querían, chicos, ellos querían, perdón, destruir, eliminar este sistema económico y venir a formar una sociedad sin clases sociales para que sea una sociedad, chicos, equitativa y igualitaria. Y ya no existe esa explotación que existe en el capitalismo. Entonces ellos querían hacer eso, destruir, chicos, esto. Dice, sobre la naturaleza de la moral, el materialismo dialéctico postula que, miren, de la moral, ya, La C. ya, ajá, muy bien, la C, porque habíamos mencionado, dice, no se reconoce ninguna ley eterna. Cada sociedad genera su propia moralidad. Ajá. Cada sociedad, chicos, o cada grupo dentro de la sociedad tiene su propia moral. Según la fuente, ¿cuál es el origen psicológico y social de la religión? ¿Por qué daba ese origen, chicos, dentro de la religión? ¿A qué se debía? ¿Se acuerda? ¿Por qué se daba la religión? La B. Ya, ajá, muy bien, la B. Debido a la debilidad humana ante la naturaleza y la impotencia frente a los explotadores. Recuerden que habíamos mencionado como cada sociedad tiene su propia moral, por ende, chicos, los capitalistas, los dueños de las empresas, utilizaban la religión. ¿Por qué? Para dominar. Y eso es la debilidad humana, chicos, ante la naturaleza porque era débil. Las personas que tenían poder, pues las dominaban, las controlaban. Ya, y para eso utilizaban, chicos, los capitalistas, para dominar. La religión se justificaba la dominación, chicos, de las demás personas. Mientras que en el proletariado, la religión, ¿para qué servía? Para dar exponer estas impotencias, chicos, de injusticia, de desigualdad dentro de una sociedad. Dice, bajo esta perspectiva, el concepto de Dios es interpretado como, La C. ajá, muy bien, un proyecto de deseos, de justicia, libertad que se prometen en hipotético más allá. Ya muy bien, ¿qué papel desempeña la religión dentro del sistema capitalista según el materialismo dialéctico? A ver, ya la religión, ¿para qué utilizaban los capitalistas, chicos? Pues el papel de la religión dentro del sistema capitalista, ¿cómo era? ¿Para qué lo utilizaban? Ve, justamente lo acabé de mencionar. La C. Para dominar. Exactamente, para dominar. Por ende, la respuesta correcta va a ser la C. Ajá, perfecto. Bajo dice, ¿qué condición desaparecerá la religión según esta filosofía o según el materialismo? ¿Cómo decía el materialismo que va a desaparecer la religión? ¿Cómo desaparecía? La B. La B. Exactamente, chicos. ¿Cómo va a desaparecer la religión? Con la erradicación de la alineación de una sociedad plenamente igualitaria.
¿Por qué decíamos que desaparece la religión en este caso? Recuerden que la religión solo fue o es unas ideas que se tiene con la finalidad de qué? De venir a justificar el dominio y con la finalidad de venir a justificar, yo qué sé, las injusticias, las desigualdades. Y cuando el socialismo, yo que sé, logre esto del comunismo, ¿qué pasa? Ya no va a haber desigualdades, ya no va a haber justicia, ya no va a haber persona a quien dominar. Por ende, chicos, la religión va a desaparecer. Ya porque ya no va a estar, ya no se va a poder venir a justificar la existencia de ese Dios. Ya, muy bien. Los pensadores Broch y George Lucas son categorizados en el texto como, ¿cómo se los conoce a ellos? La ¿No? B. ¿Ya? Sí, exactamente, revisionistas. Recuerden que ellos comienzan a hacer una nueva interpretación dentro del marxismo. Entonces, estos personajes se los conoce como revisionistas. Aquí dice la concepción del mundo como un todo unitario en el materialismo dialéctico. ¿Qué significa? La B. Ya la ve. Ajá, exactamente. Toda realidad reduce exclusivamente a materia. Recuerden que el materialismo netamente todo decía todo al fin y al cabo se vuelve materia. Todo es materia. Ujú. Dice, ¿por qué se afirma que el hombre es necesariamente social? ¿Qué dice? No. Aquí, chicos, ¿por qué dice el hombre se considera netamente social? Porque solo, chicos, ve, en el entorno colectivo, que es el entorno social, ve, puede producir los bienes indispensables para la vida. Porque en la sociedad, chicos, se les va a presentar necesidades. Se le va a presentar esas necesidades y a partir de esas necesidades va a producir esas cosas, esos bienes. Entonces, eso. El postulado de que la materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia viene después, define a la conciencia como, ya la D nos dice, la La C. B, ya, ya, aquí recuerden chicos que habíamos mencionado, o bueno, no sé si les había mencionado, que según el materialismo, lo primero que se viene a dar, ¿qué es? La materia. Y después se viene a dar, chicos, la esencia. Y eso de aquí lo vamos a estudiar con la fenología, porque la fenología estudia, chicos, la esencia de las cosas. Ya aquí en el materialismo mencionaba que nosotros primero es la existencia, chicos, de la silla, la materia. Y después viene esto de la ciencia. Por ende, chicos, la esencia inmutable captada por él apogeo, o sea, por lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos sentir, porque si no podemos ver, no podemos sentir, no existe, chicos, ¿cómo se llama? No existe, porque primero tiene que ver la materia. ¿Ya? Entonces, eso, y después es la esencia, porque netamente es el resultado de lo que nosotros podemos ver. Dice, si el desarrollo dialéctico se basa en la lucha de elementos contrarios, ¿qué momento marca la aparición de una célula viva? Porque me dice, si es la lucha de elementos contrarios, recuerden que la tesis y la antítesis eran esa lucha. Y nosotros sabíamos, bueno, en el libro nos daba ese ejemplo de la célula. ¿Cómo aparecía? ¿Con qué lucha o con qué unión, chicos, aparecían las células? ¿Ya? La C. Ajá, exactamente, la C. Con esto, chicos, ¿de quién? De la unión de las moléculas. Dice un momento crítico en donde el aumento cuantitativo de moléculas hace brotar una nueva cualidad. Ajá, perfecto.
Vamos, dice, ¿qué relación establece la materia dialéctico entre moral y el Partido Comunista? ¿Qué decíamos, chicos, del Partido Comunista dentro de la religión? ¿El que representaba? No, dentro de la moral, chicos, el Partido Comunista representaba la voz del pueblo. ¿Buscando qué? La igualdad, buscando qué? La justicia. Por ende, va a ser la respuesta correcta la B. El partido actúa como el vocero de la moral del proletariado, basado en la dialéctica de la materia, porque decía que se crea este partido comunista con la finalidad de qué? De encontrar esa igualdad, de encontrar esa justicia dentro, chicos, del pueblo. Entonces, por eso se vuelve como voz. 11. Según la crítica materialista, ¿por qué el capitalismo utiliza la religión? La B. Ya, la B. A ver. Ajá, como un instrumento para dominio de las masas. Ajá, correcto. Vamos aquí. ¿Qué condición, chicos, histórica es necesario para la desaparición definitiva de la religión? Pues que ya lo vimos. ¿Cuál era aquí? La C. Ajá, la C, la alineación dentro, chicos, de una sociedad igualitaria, o sea, la eliminación de esas clases sociales. ¿En qué consiste la tensión que hace brotar una nueva cualidad en el desarrollo dialéctico? La B. Ajá, muy bien. Que dice, en una lucha interna donde los elementos nuevos vuelven poderosos tras acumular cantidad. Ya, eso, ajá. Respecto a la precedencia ontológica que afirma esta corriente sobre la materia y la conciencia, ¿qué menciona, chicos, sobre la materia y la conciencia? ¿Qué hemos mencionado de la materia y la conciencia o de la esencia? La B. La B. Ajá, que la materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia es un reflejo posterior. Entonces, eso. Primero, chicos, está la materia, después viene la esencia o la conciencia. ¿Qué postulado describe mejor la concepción materialista de las leyes universales? No. Se realizan, chicos, de modo infalible, obligando al universo que evolucionar en un sentido determinado. Recuerden que todo se evoluciona en este caso. Según el texto, ¿cuál es la consecuencia directa del hombre sea modelado por la situación material de la sociedad? Este también lo habíamos visto. ¿Cuál será? No, La B. ajá, la B, que todo lo que piensa, desea y quiere es consecuencia de las necesidades económicas. ¿Cuál es el objetivo final de adaptar la ideología materialista a la condición, chicos, de los proletariados? Ya, La B. la B, La B. ajá. Sí, la B, chicos. Destruir el régimen de explotación capitalista a través de quién? De la lucha de clases sociales. Ajá, muy bien. ¿Por qué se afirma que la religión tiene su origen en la impotencia? ¿Por qué de la La B. impotencia? Ajá, debido a la debilidad humana ante la naturaleza y a la fuente de los explotadores. Y por último, dice, el materialismo dialéctico rechaza la existencia de las leyes morales eternas, argumentando que, La C. sí, La C.
Sí, la La C. C, no hay más, chicos, porque no podemos decir los valores son esencias captados por el valor ese valor sentimental. Y recuerden que él habla del materialismo, de la materia, ellos no creían nada de esto de sentimientos, que conceptos abstractos, nada de eso, netamente solo creían en todo aquello, chicos, que se podía tocar, en todo aquello que se podía percibir. Por ende, la A no puede ser. Dice el hombre es el creador de la realidad a partir de la nada. No, chicos, no, no hace referencia a eso porque nos habla que leyes morales eternas. Y dice, cada sociedad posee su propia moral. Esa tiene que ser. Cada sociedad, chicos, posee su propia moral como consecuencia de su estructura material. ¿Cómo así? Porque recuerden que dentro de la religión o dentro de la moral, nosotros hablábamos que los capitalistas utilizan la religión para qué? Dominar, mientras que el proletariado utiliza para dar a conocer esto de las injusticias, desigualdades que estaba viviendo dentro de la sociedad. Entonces, eso chicos, eso netamente del materialismo. Yo solo quiero que tengan en cuenta que el materialismo, en sencillo, chicos, palabras, es cuando la materia evoluciona de manera lineal y lo único que cree el materialismo, como su nombre dice, materialismo, materia. Él no cree, chicos, en esto de conceptos abstractos o del espíritu, de la intuición, de los sentimientos, porque esos son conceptos abstractos. O sea, belleza, eso es concepto abstracto, chicos. Yo que sé, empatía, eso es concepto abstracto, porque la empatía no la puedo tocar o sí la puedo tocar. No, no la puedo tocar. No es materia, chicos, la empatía, no es materia la belleza, no es materia, yo que sé, el sentimiento, no es, y no la puedo tocar. Y eso decía, chicos, el materialismo, y eso básicamente creía, todo aquello que se puede tocar existe y es el mundo real, y eso llega a cabo, o se lleva a cabo, chicos, esta evolución. ¿Una evolución con quién? Con la dialéctica, porque él hablaba, chicos, de las clases sociales. Recuerden que él decía de esto de las clases sociales, que si una sociedad tiene clases sociales, ¿qué pasa? Se va a surgir una nueva cualidad. ¿Y cuál es esa nueva cualidad superior dentro del materialismo dialéctico? El comunismo. Eliminar, chicos, esa clase social, eliminar la propiedad privada y tener, chicos, una distribución equitativa de riquezas. Y ahí dentro, chicos, de la moral, mencionaba el materialismo dialéctico que cada sociedad tiene su propia moral. Y cada sociedad se va a regir a la propia moral que tiene. Entonces, por eso decíamos que los capitalistas utilizaban la religión para dominar a las masas. Es como decir, chicos, es que dentro de la religión dice que hay que ayudar al prójimo. Yo estoy ayudando al prójimo. O dentro de la religión dice esto y yo estoy haciendo esto. Entonces, ahí, chicos, el capitalista utilizaba para ese dominio porque la naturaleza o la parte de la sociedad decía que era débil. Entonces, ahí se venía a dominar. Y los proletariados, que era el pueblo, él vuelta, chicos, decía que venía a dar a conocer esto de las injusticias, de las desigualdades a esta parte de la religión, porque cada sociedad, cada uno de ellos tiene su propia moral. Ellos no se rigen a una ley eterna, sino se rigen a la moral dependiendo de la sociedad. Y ahí que recuerden que todo lo que nosotros nos rodea es de las necesidades que tiene el ser humano dentro de la sociedad. Nada más. Entonces, eso para que tengan en cuenta, chicos. Ya, una vez visto esto, vamos a avanzar. Espérenme un ratito para compartirles ¿cómo se llaman? Las diapositivas, para ir avanzando con estos temitas. Ya, ahora sí. En este caso, chicos, nosotros vamos a ver un temita que también, estos temitas de filosofía, si me pueden ver la pantalla, me parece que no creo. Me estoy autoproyectando yo mismo. Ya, ahora sí. Y ya les comparto los documentos, chicos. Y igualmente así vamos a ir viendo, ¿no? Analizando, chicos, y viendo unas preguntitas para ir repasando. Ya. A ver, chicos, ahorita vamos a ver otra corriente filosófica, ir repasando nuevamente esto, que es el pragmatismo.
El pragmatismo, recuerden chicos, que es una corriente en donde daba a conocer que pues nosotros como seres humanos somos incapaces de ver la utilidad del conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Nosotros netamente tenemos que llevar a la práctica ese conocimiento para ver, chicos, si ese conocimiento es útil o no es útil. Entonces, eso habla, chicos. Ese es el pragmatismo, ayuda a determinar la utilidad del conocimiento, nada más. Con eso, chicos, que ustedes tengan suficiente, son cosas o conocimiento básico que netamente tenemos que tener. Y de ahí obviamente tenemos que aprendernos cuáles son los personajes que están dentro del pragmatismo, qué se dice cada uno de los tipos de pragmatismos que están dentro, porque hay en la parte interior, chicos, hay esa división del pragmatismo. Ya, pero recuerden, eso sí tengan mucho presente. El pragmatismo es aquella corriente filosófica que me ayuda a determinar la utilidad del conocimiento. Nada más. Es como, por ejemplo, chicos, yo esté en un problema y yo vaya donde mi abuelita y le diga, ¿sabe qué, abuelita? Estoy en este problema, ayúdeme, deme un consejo. Entonces mi abuelita me da ese consejo. Pero yo ese consejo no sé si me va a funcionar, no sé si es útil para mí o qué. Porque chicos, porque ahí decía William James que nosotros somos incapaces de ver cuándo un conocimiento sirve o cuándo un conocimiento no sirve. Entonces, como nosotros somos incapaces de ver, ¿qué pasa? Eso lo vamos a llevar a la práctica. Yo lo voy a llevar a la práctica, chicos, ese conocimiento. Ya entonces yo qué sé, mi abuelita me dio tal consejo y yo lo fui a practicar. Y yo ese consejo me sirvió de maravilla. Entonces, ¿qué va a ser ese conocimiento útil, chicos? Ya, porque pragmatismo es a partir de la práctica determino la utilidad. Yo llevé ese conocimiento a la práctica y fue útil para mí porque me sirvió. Ya, y otra cosa fuese diferente, que ese conocimiento no fuese, no me sirva, y ahí, chicos, ese conocimiento no es útil. Y recuerden que al momento de nosotros determinar la utilidad del conocimiento, podemos identificar si ese conocimiento es verdadero o si ese conocimiento es falso. Pero viendo, chicos, la utilidad. Ya, entonces eso netamente es el pragmatismo. Ya, eso ténganlo mucho presente. Es como les decía, chicos, el materialismo, ¿de qué hablaba? De la materia, que la materia evoluciona y tantas cosas más que hace referencia, chicos, al materialismo. Entonces, eso por una parte. Por otra, chicos, vamos a ver, vamos a ir hablando esto del materialismo. Ya, a ver, recuerden, chicos, que nosotros habíamos mencionado que dentro de esta corriente filosófica encontramos dos tipos de materialismos, porque se viene a desarrollar dos tipos en sí. ¿Qué es el materialismo? Yo digo, ya estoy ya loca ya. El pragmatismo, perdón. Que hoy tenemos dos tipos de pragmatismos. El pragmatismo, chicos, de Estados Unidos y el pragmatismo de Inglaterra. Ya aquí dice, para el pragmatismo, en la realidad todo es cambiante. Ya, porque recuerden aquí, nada es, chicos, fijo, nada, ningún conocimiento es universal, porque todo depende, chicos, en qué sociedad, en qué contexto esté. Entonces aquí, para el pragmatismo, chicos, la realidad, lo que nos rodea, siempre está en proceso de cambio. Ya, porque es como, por eso decía, chicos, que nosotros no podemos determinar la utilidad de ese conocimiento porque cuando nosotros vamos a determinar esa utilidad de conocimiento, uno, no estamos en la misma, yo que sé, en la misma época de mi abuelita. Otro, no es la misma situación, yo que sé, debido al consejo que me da mi abuelita, porque mi abuelita capaz que ya le funcionó porque estaba en una determinada etapa, estaba en una determinada situación. Pero si a mí me da ese mismo consejo y dice, ¿sabes qué haces esto? Porque a mí me funcionó esto. Pero ¿qué pasa? No estoy en la misma situación de mi abuelita, no estoy en el mismo contexto de mi abuelita, porque estoy en una sociedad totalmente diferente. Entonces, por eso, chicos, dice aquí la realidad es cambiante. Puede que ese conocimiento a mi abuelita le haya servido, porque en ese contexto, en esa situación, había favores que le beneficiaban.
Pero imagínense ahora es diferente, dependiendo de la situación en donde yo esté. Entonces, por ejemplo, aquí hace referencia que la realidad todo es cambiante y los conocimientos se basan en los sentidos. ¿Por qué en los sentidos? Porque viene de la práctica, chicos, y por medio de la práctica nosotros utilizamos la parte sensible. ¿Y cuál es la parte sensible? Los sentidos, los órganos de los sentidos, chicos. A partir de eso yo puedo verificar esa utilidad o no. Y dice, sostiene una cierta actitud personalista y humanista, pero sin diferencia entre la teoría de Bergson. Que Bergson, chicos, recuerden que él hablaba de esto del impulso o que hay una fuerza que hace que se mueva todo, o hace que ocurra esta evolución. Ya porque ese netamente se basaba en un conocimiento a partir de un punto práctico. Ya porque aquí la teoría de Bergson decía, no, eso de la experiencia, de las ciencias, no ayuda a tener un conocimiento válido sobre las cosas, porque netamente hay un impulso vital que lo motiva. Porque dice, por más que se estudie la vida, por más que ciencia sea y para estudiar, chicos, las cosas, no va a encontrar, no va a encontrar eso lo que fomenta esa evolución, que es el impulso vital. Mientras que aquí decía, no, claro, lo contrario de lo que decía Bergson, aquí chicos vamos a ver ese conocimiento que nosotros lo vamos a obtener a través del punto práctico, porque eso viene pragmatismo, de lo práctico. Ya, y aquí tenemos esta corriente, chicos, que es el pragmatismo norteamericano. Recuerden que teníamos dos tipos de pragmatismos. El pragmatismo, chicos, que se desarrollaba en Estados Unidos y el pragmatismo de Inglaterra. En este caso vamos a ver el norteamericano, que aquí habíamos mencionado que el personaje principal que aparece aquí es Charles Peirce, que Pierre, chicos, es el pionero del pragmatismo dentro de Estados Unidos. O sea, el que viene a introducir el término, el que viene a desarrollarlo dentro de Estados Unidos. Pero dice, William James es la persona o el filósofo que lo pone en tendencia en Estados Unidos. William James. Ya, entonces eso. ¿Y aquí qué dice? Dice, Peirce presentaba el pragmatismo como un método que no se ocupa de indagar la verdad de las doctrinas, porque aquí el pragmatismo no determina un conocimiento cuándo es válido y cuándo no es válido, sino que determinaba la utilidad, chicos, de las mismas para la vida práctica. O sea, si era útil o no era útil. Y a partir de eso, chicos, se los venía a determinar falso o verdadero. Pero aquí no es esa corriente que determina si es verdadero o falso tal doctrina, tal pensamiento, sino determinaba la utilidad. Y a partir de esa determinación daba a conocer cuando, chicos, es un conocimiento aceptado por verdad o por falso. Ya, pero dice, pero lo último no es solo lo que satisface las necesidades materiales. O sea, chicos, un conocimiento, en este caso, utilidad, no es netamente solo lo que me satisface a mí como ser individual o como persona, sino es, chicos, lo que viene a satisfacer o contribuir a la sociedad, tanto individual como socialmente. Entonces, eso es, chicos, el pragmatismo norteamericano, porque viene a satisfacer nuestras necesidades, tanto en lo individual, chicos, como en lo, ¿cómo se llama? En lo social, hablando de la colectividad. Entonces, eso. Otro importante exponente, chicos, dentro del pragmatismo norteamericano es John Dewey, que yo les había comentado. John Dewey, en este caso, es un pedagogo, chicos, un pedagogo, que ese pedagogo netamente habla del pragmatismo dentro del sistema educativo. Y esto, chicos, este pedagogo o este personaje muy importante lo van a ver, chicos, dentro del sistema de educación. Ya, eso, chicos. John Dewey hablaba que el ser humano, el niñito, aprende poniendo en práctica las cosas. No aprende, chicos, yo que sé, que el docente en este caso vaya
y vaya y solo le dé conocimientos abstractos, ¿ya? Como conocimientos abstractos, solo informándoles, como por ejemplo yo ir a dar una clase y digo, bueno, el día de hoy el tema que vamos a observar es la multiplicación. Y comienzo a dar qué es la multiplicación, cuáles son los elementos de la multiplicación, cómo se lleva a cabo la multiplicación. Solo le di conocimientos abstractos. ¿Y de qué le va a servir eso, chicos, si no pone en práctica esos conocimientos? Ya, entonces, eso decía John Dewey, que el niño va a aprender, chicos, con la práctica, manipulando cosas, manipulando materiales concretos. Ya, entonces, eso, chicos, mediante la práctica el niño aprende. Él mismo tiene que poner, chicos, en práctica el conocimiento abstracto que se le está brindando para venirlo a interiorizar y después obtener ese producto. ¿Y cuál es ese producto? Un conocimiento significativo. Y él mismo viene a desarrollar a través, chicos, de la práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerle ejercicio, chicos, de multiplicación, ponerle desafíos, ponerle yo que sé hacer, no sé, un desafío de manera grupal, más que sea con juegos. Ya para que él vaya, chicos, obteniendo su propio conocimiento a través de la práctica. Porque yo ya le enseñé, le dije, esta es la multiplicación, para esto sirve la multiplicación, estos son los métodos o los pasos que se tiene que tener en cuenta para la multiplicación. Entonces, ahora, ¿qué le falta, chicos? Ponerlo práctica, ver esto de la utilidad del conocimiento. Ya, eso era otro personaje muy importante, chicos, dentro del pragmatismo norteamericano. Entonces, hemos visto tres. Charles Pierre, chicos, que fue el pionero, William James, que fue pues la persona que puso en tendencia el pragmatismo dentro de Estados Unidos o dentro de América, y John Dewey, chicos, que fue otro exponente del pragmatismo norteamericano, pero dentro del sistema educativo. Y el otro, chicos, pragmatismo, que en este caso estamos hablando del pragmatismo inglés, que este pragmatismo inglés se lo viene a desarrollar a comienzos, perdón, del siglo XX. Y su principal exponente es Scott Schiller. Y aquí dice que defendió la doctrina del sofista Protágoras. Y de ahí mencionaba, el hombre es la medida de las cosas. ¿Por qué mencionaba, chicos, que el hombre es la medida de las cosas? Porque el hombre, chicos, es el creador de la realidad que nos lo rodea. El hombre, chicos, es el que ha creado todo lo que nosotros podemos observar. ¿A través de qué? Poniendo en práctica el conocimiento. Yo qué sé, ya averiguan cómo o tienen teoría de cómo, no sé, de esa, por ejemplo, antiguamente, chicos, de esto de la comunicación a través de antenas o a través de ondas. Entonces, ellos sabían esto. ¿Y qué pasaba? Lo ponían en práctica este conocimiento y comienzan a crear, yo qué sé, celulares, comienzan a crear computadoras, comienzan a crear apps, como por ejemplo, no sé, WhatsApp, Instagram. Entonces, eso, chicos, ya comienzan a crear muchas cosas a partir de la práctica de quién, de conocimiento. Y no solo a crear, a descubrir, chicos. Por eso dice aquí, dentro de este pragmatismo inglés, Scott, perdón, menciona que el hombre es la medida es el creador de la realidad, de todo lo que nos rodea, porque todo lo que nosotros podemos ver alrededor de nosotros es creada por el hombre, de los transportes, yo qué sé, ¿qué más? De los objetos como los muebles, las casas, las calles, los puentes, todo es creado por el hombre. Pero a partir de qué? Del conocimiento, chicos, que se lleva a práctica. Comienza a crearlo. Por eso dice, cuando el hombre, chicos, no modificaba nada de la sociedad o de la realidad, era, chicos, una actuación pura. ¿Ya? Una actuación pura, porque no medía, no comenzaba a modificarlo. Pero una vez que lo comenzó a modificar,
ya a su entorno, chicos, de cómo él lo desea, como el ser humano desea o quiere transformar las cosas que están alrededor de él. Ya, eso, chicos, dentro del pragmatismo, porque me parece que no hay nada más. Solo es eso poquito. Y ahí, como les digo, tengan conocimiento, chicos, el pragmatismo, ¿qué es? Lo que viene a determinar la utilidad del conocimiento. Eso es el pragmatismo. Ayuda a determinar cuándo un conocimiento es útil y cuándo un conocimiento no es útil. Y esto, chicos, del pragmatismo, pues sí, del pragmatismo como resultado, chicos, nos da a conocer cuándo un conocimiento es verdadero y cuándo no. Pero eso no busca el pragmatismo, lo que busca es la utilidad. El conocimiento verdadero y falso es el resultado, nada más. Es como un producto extra que sale, chicos, dentro de esta corriente filosófica. Y recuerden que hay dos tipos, el norteamericano y el inglés. El norteamericano por Charles Peirce, William James, John Dewey y el, ¿cómo se llama el inglés? Está pues este personaje que es Scott Schiller, chicos. Ya, eso. Ya nada más. El pragmatismo norteamericano determina la utilidad, chicos, del conocimiento, pero no la utilidad de manera solo individual, sino también colectiva. Ya útil es todo aquello que sirve de forma individual y colectivamente. Y acá el inglés hace referencia a que el hombre es el creador de la realidad, de lo que le rodea, porque él ha venido a modificarlo a través de lo que desea o a través de las necesidades que se vienen a presentar dentro de la sociedad. Ya eso, hasta aquí tal vez alguna pregunta con este pragmatismo. Ya, a ver, entonces eso. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar.